buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva jornada de la NBA, una jornada que hoy la vamos a analizar muy rápido porque han pasado muchos movimientos, muchos traspasos importantes. Andre Iguodala ya tiene equipo, los Miami Heat lo han traspasado a cambio de Justice Winslow, que se marcha a Tennessee. Hay que hablar de rumores porque, ojo, Houston Rockets tendría en mente ya un fichaje, un pivot. Ya sabéis que después del traspaso de Clint Capela y de Nene Hilario se quedaban sin centers el equipo tejano, y bueno, yo decía que se tenían que reforzar porque no tener jugadores interiores como un center sería muy importante, por ejemplo, de cara a un hipotético enfrentamiento ante Los Ángeles Lakers o Los Ángeles Clippers. Pues bien, ya tienen un nombre. Ojo, cuidado con esto. También vamos a hablar de qué pasa con Karl Anthony Towns y de los posibles traspasos, el posible movimiento que pueden hacer Los Ángeles Lakers, porque se ha estado especulando sobre tres nombres. Uno de ellos es Andre Iguodala, que ya prácticamente queda descartado porque ha puesto rumbo a Florida, así que vamos a hablar de todo esto y mucho más. Lo dicho, repaso la jornada rápidamente porque comenzábamos con la derrota de Phoenix Suns 108-116 ante Detroit Pistons. De Andre Ayton, 26 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Andre Drummond, 31 puntos, 19 rebotes, 4 asistencias. Duelo de centers, duelo de pivots. Indiana Pacers 118, Toronto Raptors 119, Malcolm Brogdon 24 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, Kyle Lowry 32 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Y ojo, porque en cuanto a este encuentro, sobre todo lo que quiero destacar es que el equipo canadiense se impuso por tan solo un punto a los de Indiana, 109-118 como he dicho, pero ojo, porque con esta victoria es la 12ª consecutiva, un hito que nunca había conseguido la franquicia de Canadá en sus 21 años de historia. También en cuanto a rendimientos individuales, sobre todo Kyle Lowry, que rozó el triple doble, 32 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, y un Serge Ibaka imperial que logró su máxima anotación de la temporada con 30 puntos, 15 en el último cuarto. Seguimos con la victoria de los verdes, de los de Massachusetts, 100-116 para Boston Celtics ante Orlando Magic. Aaron Gordon, 23 puntos, de rebotes, 4 asistencias. Jason Tatum, una vez más ejerciendo de jugador franquicia, 33 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Golden State Warriors Brooklyn Nets, victoria para los locales, para los neoyorquinos, 88-129 paliza. Jordan Poole, 16 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Caris LeVert, 23 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Un encuentro donde Stephen Curry y Kevin Durant se dieron un abrazo. Ya sabéis los rumores que se decían que estos dos jugadores, tras su periodo juntos en Golden State Warriors, bueno, pues habían acabado un poquito mal. Cleveland Cavaliers 103, OKC Thunder 109. Cuidado con OKC Thunder porque ya decíamos que era un equipo que, bueno, pues tenía un rendimiento de presente, que podría aspirar a ciertas cosas. Se está hablando de una posible salida de Danilo Gallinari a Miami, y también se habla de la posibilidad de la salida de Dennis Schroeder. Kevin Love, 20 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Vamos a ver también qué pasa con Kevin Love. Dennis Schroeder, como digo, 30 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Seguimos, ya veis que la jornada hoy ha sido movidita. Atlanta Hawks 127, Minnesota Timberwolves 120. Trae Young, 38 puntos, 4 rebotes, 11 asistencias. Andrew Wiggins, 25 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Es importante para Minnesota y para Andrew Wiggins el rendimiento que esté mostrando a partir de ahora, es decir, ahora con todos los rumores de traspasos, que este jugador que se ha estado especulando su futuro junto con Golden State Warriors para conseguir Minnesota a D'Angelo, es muy importante que se haga partidos de este calibre. Memphis Grizzlies 121, Dallas Mavericks 107. Yo creía que iba a ser un partido un poquito más ajustado. Tyrus Jones, 19 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Kristaps Porzingis, 32 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias. Y ya por último, los dos últimos encuentros de la noche sobre los que quiero hablar brevemente. Denver Nuggets 98, Utah Jazz 95. Nikola Jokic, 30 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Para mí tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Jokic hoy ante Rudy Gobert. Ojo, porque hay que tener en cuenta, Rudy Gobert es el defensor del año de la última temporada de la NBA y tiene mucho mérito haber clavado 30 puntos, cogido 21 rebotes y repartido 10 asistencias. Para mí, chapo Nikola Jokic. Y Mike Conley, por el bando de Utah, 21 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Y ahora sí, último encuentro, Miami Heat 111, Clippers 128. Derrick Jones Jr., 25 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Paul George, 23 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias. Un encuentro donde los chicos de Doc Rivers, ojo, clavaron 24 triples para establecer nuevo récord de la franquicia.
de los de California. Y es que, ojo, porque desde la línea exterior, por ejemplo, Paul George anotó 5 de 7, 23 puntos, 6 de 13 para Landry Shamet, que aportó otros 23 puntos desde el banquillo, y esto supuso el récord para Los Ángeles Clippers, ya que la anterior marca estaba estipulada en 20 triples que sumaron el 18 de enero de 2016 ante los Houston Rockets. Desde el principio estábamos moviendo bien la pelota y consiguiendo buenas posiciones para lanzar, pero los tiros no estaban entrando. En la segunda mitad todo eso cambió. También hay que destacar, volvieron a jugar juntos Paul George, Kawhi Leonard. Esto, como digo, es positivo para los Clippers y para la NBA. ¿Por qué? Porque al final los aficionados es lo que quieren ver, es ver la pareja de los Clippers, Paul George y Kawhi Leonard. Y para los Clippers es beneficioso porque consiguen tener química. Cuantos más minutos jueguen en pareja, pues consiguen tener más química entre estos dos jugadores, entre las dos estrellas de Clippers, y además también consiguen crear mucha más química con el resto del equipo, con Montrezl Harrell, Landry Shamet, por ejemplo Lou Williams, Patrick Beverley, etcétera, etcétera, etcétera. Me he quedado desfondado. Bien, dicho esto, toca traspasos, toca analizar los movimientos que se han producido durante el día de ayer y además los posibles traspasos que se pueden producir durante el día de hoy. Hoy es el último día de traspasos, ya lo sabéis, hoy es el deadline, así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque aunque se hayan producido numerosos traspasos importantes como el megatraspaso que tuvimos ayer o el de hoy, por ejemplo, de Andre Iguodala, las aguas están calmadas. Apenas se habla, por ejemplo, de Boston Celtics, que busca un pivot, hay que hablar de Houston Rockets, Los Ángeles Lakers todavía no han movido ficha, tampoco Los Ángeles Clippers, está un poco todo como muy en calma, ¿no? Y ya sabéis cómo es la NBA, que al final, cuando menos te lo esperas, empieza un movimiento por aquí, otro movimiento por allá, y eso es una locura que te explota la cabeza. Así que lo dicho, vamos con el primer traspaso, como estáis viendo aquí, un traspaso que ha involucrado a Philadelphia 76ers con los Golden State Warriors. Ya os dije cuando hablábamos de D'Angelo Russell que los Golden State Warriors lo que querían eran rondas del draft, y que lo que más ansiaba, por ejemplo, en un traspaso donde se mandaba a D'Angelo a Minnesota, es que Minnesota ofreciese, además de Andrew Wiggins, que tampoco lo veían con buenos ojos, rondas del draft. Pues bien, rondas del draft es lo que han tenido los Golden State Warriors, lo que han recibido, mejor dicho, en este traspaso con Filadelfia, porque los Sixers reciben a Alec Burks y Glenn Robinson III, procedentes de los Warriors, a cambio de una segunda ronda de 2020 procedente de Dallas Mavericks, una segunda ronda de 2021 vía Denver Nuggets y una segunda ronda de 2022 propiedad del equipo canadiense de los Toronto Raptors. Y es que, como dije en anteriores vídeos, no sé si lo recordáis, si no ya os lo recuerdo yo os dije que los Sixers están achacando mucho la falta de juego exterior, sobre todo la falta de JJ Redick, que era un gran aporte. Pues bien, obviamente con este traspaso consigues a Alec Burks y consigues a Glenn Robinson III, que son dos jugadores, dos segundas unidades que te pueden aportar y te pueden mejorar el juego exterior para Filadelfia, ya que, por ejemplo, Alec Burks está promediando 16,1 puntos por partido, está lanzando un 37,5% desde la línea de 3, mientras que, por ejemplo, Glenn Robinson III, que por cierto a mí es un jugador que me gusta mucho, está llegando al 40% de efectividad con unos números de 12,9 tantos de media. Seguimos con otro traspaso que se ha producido durante las últimas horas y que, bueno, tampoco ha sido muy vistoso, o no tanto como el que vamos a ver a continuación. Es el que ha tenido lugar entre, ojo, Atlanta Hawks, que ya ha sido protagonista en las últimas horas por hacerse con Nene Hilario y Clint Capela. Pues bien, Atlanta Hawks también ha estado involucrado en otro traspaso con Sacramento Kings. Un traspaso donde la franquicia de Georgia se ha hecho con Dwayne Dedmon, es decir, se vuelven a hacer con este jugador que ya estuvo en Atlanta, a cambio de Jabari Parker y Alex Len, incluyendo, ojo, por parte de Sacramento, recibe Atlanta dos segundas rondas, una para el draft de 2020 y otra para el año de 2021. Y ahora sí, antes de entrar con los rumores sobre posibles movimientos que se pueden producir en las próximas horas, hay que hablar de ese traspaso entre Miami Heat y Memphis Grizzlies, porque ya sabéis, Andre Iguodala puso la condición de ser traspasado a donde él quería, porque si no amenazaba con quedarse en Memphis y no jugar prácticamente ni un partido de esta temporada. Pues bien, Memphis ha conseguido un destino para el jugador ex de los Golden State Warriors, y no es nada más y nada menos que Miami Heat. Pat Riley lo ha vuelto a hacer. Y es que este traspaso prácticamente ha sido por el momento, y ojo, porque es por el momento, porque pueden estar involucrados muchos más equipos y muchos más jugadores, como por ejemplo Danilo Gallinari, que ahora lo veremos.
Como digo, es un intercambio de cromos donde Miami Heat ha enviado a la franquicia de Tennessee, a Memphis Grizzlies, a Justice Winslow, y los Memphis Grizzlies han enviado a Miami a Andre Iguodala, cosa que me parece muy positivo por parte de ambos equipos. Es decir, para el conjunto de Erik Spoelstra y para el esquema de Miami, yo creo que le viene como anillo al dedo a Andre Iguodala, un jugador veterano que puede ser mentor de jugadores jóvenes y que la manera de jugar de Andre Iguodala puede ser muy beneficioso, como digo, para el esquema, por ejemplo, de Erik Spoelstra. Y por el bando de Memphis Grizzlies, al final Justice Winslow a mí es un jugador que me parece completo, sí que obviamente tiene, bueno, pues ciertas cosas que pulir, pero me parece un buen jugador que todavía tiene cosas por explotar y que es un jugador joven, es decir, añades más talento a la plantilla y añades más jugadores jóvenes con proyección de futuro para acompañar a los ya conocidos como Jaren Jackson Jr. o, por ejemplo, la gran estrella del equipo, la gran estrella de Memphis, Ja Morant. Pero como digo, este traspaso puede ser ampliado durante las próximas horas porque, según fuentes de ESPN, apuntan a que también hay una elección de primera ronda de 2023 como clave del acuerdo. Y hay que destacar, ojo con esto, que Miami sigue interesado en otro jugador, en Danilo Gallinari, procedente de OKC Thunder, así que veremos a ver si Miami se hace con él, porque podría ser un traspaso a 3 bandas, un traspaso que se puede ampliar en las próximas horas. Y ojo, porque esto es muy importante, con este traspaso no solo Miami ha conseguido a Andre Iguodala, ha pasado algo más, porque Andre Iguodala ha acordado una extensión de contrato de 2 años y 30 millones de dólares, es decir, ese rumor que había en la NBA que rondaba y que ayer yo destacaba en el caso de que ficharan Los Ángeles Lakers a Andre Iguodala, el hecho de terminar contrato este año y poder recalar otra vez en Golden State Warriors, con esta extensión se acaban los rumores, porque prácticamente Andre Iguodala el año que viene seguirá jugando en Miami Heat. Y ahora sí, dicho esto, toca los rumores, toca los traspasos que se pueden producir. En primer lugar, quiero hablar de Houston Rockets. Como digo, ayer perdieron en ese mega traspaso a sus dos pivots, al pivot suplente Nene Hilario y al pivot titular Clint Capela. Pues bien, ya tienen un nombre en mente, un nombre de un jugador que ha pedido ser traspasado antes del día de hoy, antes del final de la fecha límite de traspasos. Ese es Tristan Thompson. Los Houston Rockets ahora mismo estarían interesados, estarían sondeando la posibilidad de hacerse vía traspaso con Tristan Thompson, el actual pivot de los Cleveland Cavaliers. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo realmente creo que sería necesario, simplemente porque los Houston Rockets no tienen un pivot, y para mí es necesario, aunque estemos en la época donde no se utilizan mucho, para mí es necesario y yo creo que les vendría bien. Pero sí que es verdad que comparados Clint Capela, Tristan Thompson, yo me quedo con Capela en vez de con Thompson. Creo que Thompson en su mejor estado es mejor que Clint Capela, pero claro, es que lo hemos visto en las finales, es un jugador que se le tiene que apretar mucho, que se le tiene que motivar mucho para enseñar todo su potencial, y eso cuesta bastante. Por otra parte, toca hablar del equipo de este color, del equipo verde de Boston Celtics. Ya sabéis que Boston es un equipo que estaba buscando, según los rumores, afirmaban que estaban buscando pues un jugador interior, un pivot, ya sea Clint Capela, que ya no puede ser porque está en Atlanta, Steven Adams, etcétera, o Karl Anthony Towns. Cuidado con la opción de Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns ha hecho hoy unas declaraciones, las tenéis en Instagram, donde se ha quejado sobre las derrotas consecutivas que está recibiendo el equipo donde está, Minnesota Timberwolves, y está desesperado, ¿no? La verdad es que a mí no me sorprendería verle salir vía traspaso por ese descontento que tiene la estrella de los Timberwolves. Pues bien, podemos ver a Karl Anthony Towns en Boston Celtics, pues eso es lo que ha estado hablando la NBC Sports. Karl Anthony Towns es un nombre que hemos escuchado frecuentemente, y aunque Minnesota no está listo para recibir ofertas por él, Boston estaría listo para expresar interés apenas los Timberwolves se resignen. Y ojo, porque, bueno, pues en este traspaso se ha estado hablando que Boston tiene en su poder un pick de primera ronda, un pick de los Memphis Grizzlies y los contratos de Robert Williams III, Romeo Langford e incluso Gordon Hayward, que podrían estar involucrados en este hipotético movimiento por Karl Anthony Towns. Así que cuidado, veremos a ver qué es lo que sucede, porque llevan 16 derrotas los Minnesota Timberwolves consecutivas, y realmente es que el estado anímico del jugador no es idóneo ni realmente es positivo para su estancia en Minnesota. Y ahora sí toca hablar, ya hemos hablado de Gallinari, posible llegada a Miami, Karl
Anthony Towns, posible llegada a Boston, el posible pivot que puede llegar a Houston Rockets, y hay que hablar de Los Ángeles Lakers. Ayer Los Ángeles Lakers estuvieron sondeando nombres y también fueron preguntados por alguno de sus jugadores como Alex Caruso. En primer lugar, rápidamente, Alex Caruso, yo no le sacaría en el caso de que fuese Los Ángeles Lakers, porque ya no es el rendimiento deportivo que aporta este jugador, sino que además me parece que es un jugador que hace piña, que favorece a la química continua de Los Ángeles Lakers. Para mí me parece una pieza clave en el vestuario. Es como Jared Dudley. Jared Dudley a lo mejor no será de los mejores jugadores que hay de la NBA, ni siquiera de segundo nivel, pero es un jugador que te hace piña, que te favorece. Y Los Ángeles Lakers, si los comparamos con el año pasado tenían problemas en cuanto a la química de vestuario. Ya sabéis los problemas con, por ejemplo, Luke Walton, Michael Beasley, Jamal McGee, hubo ahí unos rifirrafes con Rajon Rondo también. Entonces realmente creo que no sería muy beneficioso la salida de Alex Caruso, a no ser que por él consiguieran un traspasazo de la leche, cosa que lo dudo bastante, no lo sé. Por otra parte, se ha estado hablando de Morris, el actual jugador de los New York Knicks, también se ha relacionado con los Clippers y con los Lakers. En el bando de los Clippers les vendría bastante bien, en el bando de los Lakers también, en cuanto a rendimiento deportivo, porque es un muy buen defensa, también te aporta en ataque. Yo creo que el mejor Morris que hemos visto ha sido en Boston Celtics, pero yo no lo veo nada bien. Es decir, no lo veo claro, no lo veo nada claro, porque al final es un jugador que ha dado problemas, por ejemplo, mismamente en los New York Knicks, con ese rifirrafe que tuvieron con Jay Crowder ante Memphis Grizzlies, etcétera. Y también hay que destacar que es un jugador que ha tenido sus más y sus menos cuando estaba con su hermano gemelo en Phoenix Suns, y que ha tenido sus más y sus menos en Boston Celtics, donde, si no recuerdo mal, casi llegó a las manos en el vestuario con Jaylen Brown en Boston Celtics, y al final Boston terminó deshaciéndose de este jugador. Entonces, como digo, yo no lo veo nada bien el hecho de hacerse con este jugador, y mucho menos con ese traspaso que se ha estado especulando de Kyle Kuzma y Danny Green, por ejemplo, en el bando de los Lakers, a cambio de Morris. O sea, ni de lejos, ni de coña. Yo, ya sabéis, esto no. Yo esto, si soy los Lakers, prohíbo este movimiento. Kyle Kuzma y Danny Green por Morris, para mí me parece una estafa. Y también, por otra parte, y estos son dos jugadores que a mí me gustan mucho, Spencer Dinwiddie y Dennis Schroeder. Son dos nombres que han estado barajando Los Ángeles Lakers. Spencer Dinwiddie por Kyle Kuzma, yo lo veo, y me vais a decir, ¿por qué? Bien, Spencer Dinwiddie es un jugador que te puede funcionar de base y de escolta. Es decir, con Spencer Dinwiddie o Dennis Schroeder, que Dennis Schroeder es un jugador tipo Darren Collison, puedes quitar minutos de LeBron James, es decir, puedes darle más descanso, evitas que se queme mucho más de lo que se podría quemar si no tienes a un playmaker de garantías. Con Dennis Schroeder, con Spencer Dinwiddie e incluso con Darren Collison lo puedes conseguir esto, puedes conseguir ese objetivo. Además, Spencer Dinwiddie tiene 26 años, no es un jugador como por ejemplo Iguodala, que tiene 36, que tienes presente pero no mucho futuro, ¿no? Con Spencer Dinwiddie tienes presente y tienes futuro, y es que además Spencer Dinwiddie hemos visto de lo que es capaz sin, por ejemplo, Kevin Durant en el equipo, y sin Kyrie Irving ha sabido liderar al conjunto de los Nets. Obviamente han recibido derrotas, pero lo ha hecho muy bien y ha hecho verdaderos partidazos. Me parece que es un muy buen talento y que podría aportar mucho a nivel colectivo, química y deportivo a Los Ángeles Lakers, y Dennis Schroeder más de lo mismo. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué movimiento creéis que va a sucederse en las próximas horas, qué movimiento se va a producir y cuál va a ser el movimiento, si es que va a haber un movimiento bomba. ¿Cuál creéis que va a ser el bombazo de este periodo de traspasos? Dicho esto, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. I slowly gain exposure and I make them awesome fans now. I don't care about you, so why you care about me? I don't care what you do,